Cuando nos hablan de inteligencia artificial, en general, esta es la sensación que tenemos, una ola gigante que avanza rápido y que no sabemos muy bien cómo enfrentarla. Hablando con diferentes personas, en general me dicen algo así, como una especie de agobio. Pero cuando estás en el mar y empiezas a conocer las corrientes, sabes nadar o conoces los sets de olas, eso ya se hace un poco más, lo empiezas a conocer, empiezas a relacionarte con él, empiezas a entenderlo. Y eso es lo que hacemos nosotros desde el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, conectar la inteligencia artificial con las personas, explorarla, investigarla, desarrollarla, para poder poner la inteligencia artificial al servicio de las personas y que podamos relacionarnos con ella de una manera más crítica, también adueñarnos de ella y poder usarla y que no nos llegue encima como esta ola. El CENIA, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, es un centro sin fines, una organización sin fines de lucro chilena que nace hace casi 5 años. Somos más de 200 personas las que trabajamos ahí y nace bajo el alero de 4 universidades chilenas: Universidad Católica, Universidad de Chile, Universidad Santa María y Adolfo Ibáñez. Y nace con el objetivo de explorar la inteligencia artificial, de investigarla, de ser un centro de excelencia. Nosotros desde el CENIA hacemos investigación de frontera, hacemos transferencia tecnológica, en la cual desarrollamos sistemas de inteligencia artificial y también formaciones, donde entregamos las capacidades para que la gente pueda usar la inteligencia artificial. Y también hacemos incidencia pública a partir de estudios que generamos, como el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, que ya se los voy a contar más en detalle, y a partir de evidencia que creamos, buscamos impactar en la agenda pública, en qué estamos haciendo para usar e implementar la inteligencia artificial. Trabajamos siempre en red, con gobiernos, con instituciones internacionales, con universidades, con empresas. Creemos firmemente en el trabajo, en las alianzas, en el trabajo en alianzas. Y si bien somos un centro chileno, creemos profundamente, hemos desarrollado fuertemente el trabajo a nivel latinoamericano. Lo que hoy día les voy a presentar son unos proyectos que hemos hecho desde el CENIA, pero siempre que escalan a nivel latinoamericano. Y cómo eso se ha transformado, vemos un valor muy grande desde el CENIA en esto, y hoy día quiero contárselos a ustedes. Este es un estudio que hicimos hace un par de años, justo queriendo entender qué iba a ser la inteligencia artificial generativa respecto a los trabajos. La inteligencia artificial nos viene a quitar el trabajo, eso es lo que se dice constantemente. Y nosotros quisimos entender esto, salir un poco del miedo y explorarlo bien. Por lo tanto, identificamos para Chile las 100 principales ocupaciones, aquellas tareas, aquellos trabajos donde había más población en trabajos de día completo, jornada completa. A esas 100 ocupaciones las desglosamos en tareas y a esas tareas les dimos un porcentaje de aceleración. Lo que resultó de eso es que, primero, ni uno de esos trabajos era 100% acelerable, por lo tanto 100% que iba a desaparecer por la inteligencia artificial. Después, había, como a nivel general, era el 48%, casi la mitad de las tareas que tenían potencial de aceleración. ¿Y en qué se transformaría eso económicamente? Un 12% del PIB nacional de Chile podría aumentar si es que usábamos inteligencia artificial en estos trabajos. A partir de este estudio, que nos permitió entender más la relación de la inteligencia artificial generativa con el mundo del trabajo, desarrollamos un proyecto para poder vincular a las personas, sobre todo a estas
personas, estos trabajadores de estos principales trabajos que iban a acelerarse mucho con inteligencia artificial para que la conocieran. Entonces creamos capacitaciones que se llaman Hazloconía, que son para micro, pequeñas y medianas empresas y funcionarios públicos, y estamos ahora trabajando en uno que viene para profesores. ¿De qué se trata Hazloconía? Son microcápsulas, son cursos cortos en los cuales, a partir de una pequeña encuesta que se le hace a cada persona, se les entrega una malla y les permite entender, conocer la inteligencia artificial generativa y aplicarla a su trabajo en su día a día según cuáles son sus necesidades. Hasta ahora, esto lo lanzamos en octubre del año pasado, hasta ahora más de 134.000 personas se han inscrito y más de 100.000 personas, más de 101.000 personas han terminado los cursos. Actualmente estamos trabajando para implementar este proyecto en otros países de Latinoamérica. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Por ejemplo, estamos haciendo un estudio, el mismo estudio de la aceleración de tareas que hicimos en Chile, ahora lo vamos a hacer en 4 países más de Latinoamérica, en Colombia, en Uruguay, en México y en Argentina. Y en Chile vamos a continuar con esta actualización para poder tener una línea base que nos permita siempre ir haciéndole seguimiento a cómo avanza la relación del trabajo con la inteligencia artificial. Porque así como van algunas tareas van siendo aceleradas, van apareciendo nuevas oportunidades. Por lo tanto, a medida que pasan los años, va cambiando el panorama y nosotros necesitamos ir mapeándolo. Entonces, estamos haciendo este estudio acá en Colombia, estamos ahora haciéndolo, para poder mapear las ocupaciones y después desglosarlo en tareas. Hemos estado trabajando con la gran encuesta integrada de hogares 2024 de acá de Colombia. Seleccionamos las 100 principales ocupaciones, estamos desglosándolo en tareas. ¿Por qué es tan importante trabajar como a nivel local y no un mismo estudio extenderlo a los diferentes países? Porque las realidades son distintas. Hay trabajos o hay tareas de trabajo que no son las mismas para los diferentes países. Y ahí es sumamente importante hacer la bajada local, entender qué significa y poder mapearlo bien para después poder entregarle el porcentaje de aceleración que corresponde. Estamos en eso ahora, estamos identificando y entregándole el porcentaje de aceleración para que una vez que podamos identificar cuáles son esos trabajos con mayor porcentaje de aceleración, capacitarlos lo mismo, entonces hacer una Hazloconía acá en Colombia. ¿Y cómo hacemos eso? Trabajando en red, formando equipos de trabajo con gente de acá de Colombia para poder llegar bien al ecosistema. Así que en eso estamos, construyendo esa red. Y en este proyecto me voy a detener un poco más. Yo soy la secretaria ejecutiva de Lilia, del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, que mide el estado de la inteligencia artificial en 19 países de Latinoamérica. Este año ya vamos en la 4ª edición y es un trabajo que desarrollamos en conjunto con CEPAL, pero también con un equipo de personas que son expertos de diferentes países, de los diferentes 18 de los 19 países que forman el ILIA, y nos apoyan en el trabajo en la recopilación de datos, en el acceso a información, el entender cómo funcionan los diferentes países y en validar la información y las decisiones que vamos tomando. El índice entrega información. ¿Y por qué nace este índice? Porque hace 4 años, cuando empezó, no habían datos sobre el estado de la inteligencia artificial en Latinoamérica. Y los datos que existían, los pocos datos que existían, eran a partir de índices como el Tortoise, como el de Stanford o el de Oxford, que solo, en el fondo, miraba a Latinoamérica de una manera muy general y también solo confirmaban lo mal que estábamos o lo atrasados que estábamos en esta materia, pero no permitían entender, profundizar qué significaba. Si es que habían inversionistas que estaban interesados en la región, en algún país de la región, no podían entender cómo estaba la situación, qué diferenciaba un país de otro, qué es lo que estaba faltando o dónde podía haber más posibilidades. Por eso nace el índice, para tener nuestros propios datos.
como les decía, son 19 países y para 19 países tenemos 102 subindicadores que van mostrando qué es lo que pasa en cada uno. Es un tremendo desafío porque son países tan distintos como Cuba y Brasil y todos los países que estamos entre medio. Entonces, el lograr obtener datos y que los países estén tomando decisiones estratégicas a partir de estos datos es algo que nos llena de mucho orgullo. El índice se estructura en 3 dimensiones: factores habilitantes, que es toda la parte básica o lo que se necesita para que exista o desarrolle inteligencia artificial, que va desde capacidad de cómputo, desde talento humano o redes o conectividad. Después viene investigación, desarrollo y adopción, que tiene que ver con la capacidad de los países de investigar, cómo esa investigación se traduce después en patentes o en empresas y cómo se está adoptando. Y por último, gobernanza, que nos habla de cómo los países enmarcan el desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial de una manera segura y ética para las personas que en esos países habitan. El índice, además de entregar datos, entrega unos reportes y unos casos de estudio que nos permiten entender la inteligencia, qué significan estos datos, para qué se usan finalmente como en buenas prácticas. El objetivo del índice, más que hacer competir a los países, es mostrarnos el estado y cómo estamos, y a partir de eso, cómo poder ir apoyándonos entre los diferentes países. Entonces, si bien no fomentamos, nunca decimos que esto es un ranking, finalmente sí hay un resultado final y este es el que les muestro. Nosotros organizamos a los países en 3 grupos: los pioneros, los adoptantes y los exploradores. Entonces, están liderados por Chile, Brasil, Uruguay. Colombia viene cuarto. Y lo que es interesante de esto, más que ver, es cómo en esos, voy a ver si me resulta, estos bloques blancos nos muestran cómo cambiaron los países, cómo mejoraron respecto a la edición anterior. Y hay países que lo están haciendo muy bien: Costa Rica, Colombia, Perú, El Salvador, Ecuador, Panamá. ¿Y qué significa que en el fondo tengan avances? Quiere decir que están, a través de esos 102 subindicadores, haciendo mejoras. Como por ejemplo, aquí nosotros hablamos, ahora les voy a contar algunos de los hallazgos que nosotros levantamos el año pasado en la edición 2025 sobre Lilia. Les digo algunos porque los otros son muchos, pero los invito a revisar el documento completo. Pero, por ejemplo, acá hay uno que a nosotros nos gusta mucho, nos interesa mucho, que habla de esto mismo que les decía. Hubo un grupo, los países como del medio, que empezaron a mejorar mucho transversalmente en el índice. Entonces, todos estos recuadros que vemos en rosado nos muestran cómo los países superan por mucho el promedio latinoamericano en ese mismo subindicador. Así, por ejemplo, Guatemala supera con mucho el promedio ILIA en Latinoamérica, etc. Entonces, es súper interesante ver cómo estos países están trabajando, si bien no están en las primeras ubicaciones del índice, van mejorando muchísimo y eso se ve y nosotros lo vemos a diario porque están trabajando en sus estrategias nacionales de inteligencia artificial o están haciendo sus RAM, que es la herramienta de la UNESCO para ver qué tan listo está un país para implementar o adoptar inteligencia artificial. Entonces, no son acciones aisladas, son acciones estratégicas y transversales. Otro tema muy interesante son los datos, y nosotros lo confirmamos en el trabajo de LATAM GPT sobre la disponibilidad de datos. Latinoamérica y el Caribe produce muchos datos, buenos datos, desde sistema público o sistema privado. Pero esos datos no están disponibles, no avanzamos en disponibilidad. ¿Qué significa eso? Que si bien están, no los podemos usar. ¿Por qué? Porque el recopilar datos significa que las instituciones entiendan para qué se van a usar, por qué les voy a recopilar, por qué les voy a dar un formato que nos permite compartirlo. Entonces, si bien a nivel de gobernanza, que es la organización de los datos, o capacidad, el poder recolectarlos, vamos avanzando, la disponibilidad, que finalmente es la que nos permite que existan los datos para entrenar los sistemas de inteligencia artificial, todavía sigue al debe. Talento humano, que tiene que ver con
con las capacitaciones desde a nivel escolar, educación primaria, hasta capital humano avanzado. Tiene un formato, en casi toda Latinoamérica, menos en Uruguay y en Chile, que tienen un formato un poco más como rectangular, tiene este formato de embudo que nos habla que hay una mayor oferta a nivel de alfabetización e inteligencia artificial, la mitad en formación profesional y un cuarto en capital humano avanzado. ¿Qué nos dice esto? Que en el camino se van perdiendo capacidades, que partimos muy fuerte y empiezan a perderse. Miremoslo de otra manera. Acá hay algo súper interesante y aquí Colombia, por eso lo quería mostrar, porque Colombia destacó por muchísimo. A nivel de talento humano avanzado, capital humano avanzado, si bien existen los programas universitarios, académicos, cada vez están surgiendo con mucha fuerza estas microcapacitaciones, como por ejemplo Coursera u otros. ¿Por qué son tan interesantes? Porque responden muy rápido a las necesidades. Y así cuando alguien necesita aprender de algo rápido, en 6 meses ese nuevo fenómeno ya está hecho curso. Lo que la academia no puede porque en el fondo tiene una estructura mayor y tiene otros objetivos. Lo interesante de esto es cómo se complementa y cómo vamos accediendo a información de diferentes maneras. Y nosotros medimos con datos de Coursera el número de enrolados por país. A los 100 principales programas o los programas más populares de Coursera sobre inteligencia artificial. Y Colombia destacó muchísimo por sobre el resto de Latinoamérica y el Caribe. Otro tema interesante en talento humano es que si miramos, por ejemplo, esta es la evolución en el tiempo sobre la concentración de talento en Latinoamérica y el Caribe. Si vemos esta línea, acá está todos los países de Latinoamérica, menos Costa Rica, que se escapa, y la línea que sigue es el promedio del mundo. Si vemos como el crecimiento, todos estos países van bastante similares en la curva de crecimiento. Costa Rica se escapa, tiene una mayor aceleración. Ahora, si lo comparamos con el resto del mundo, me pasé, espérenme. Si lo comparamos con el resto del mundo, acá está toda Latinoamérica, ahí está Colombia y ahí está el resto de los países. ¿Y qué nos dice esto? Que, por ejemplo, en el 2024, nosotros ni siquiera estábamos en el 2024 donde estaban hace 4 años los países más desarrollados. ¿Y qué se traduce eso? Tenemos muy poco talento humano y el talento humano además que tenemos se va de la región porque encuentra mejores oportunidades fuera de la región. Por lo tanto, tenemos poco talento humano y además estamos subsidiando a los países más desarrollados. Sobre cómputo. Cómputo es tremendamente importante porque es lo que permite que la inteligencia artificial suceda. Si la inteligencia artificial fuera un baile, el cómputo sería la música, así de fundamental es. Y si miramos con datos latinoamericanos, Brasil tiene cerca del 90% de la capacidad de cómputo de la región, lo que nos habla de un país o un ecosistema bastante más maduro respecto a los demás países, con también después países que destacan como Argentina, México, Colombia, y después vienen Ecuador, Chile. Pero más de la mitad de los países tiene muy baja capacidad de cómputo a nivel latinoamericano y eso se traduce en que falta base para poder desarrollar, investigar y usar la inteligencia artificial a nivel latinoamericano. La inteligencia artificial generativa apareció hace 3 años, un poquito más, un poquito menos, pero avanzó con una fuerza tremenda. En Latinoamérica ha sido un fenómeno y es súper interesante porque no exige muchos recursos de base. Yo me puedo meter a ChatGPT y ya estoy usando inteligencia artificial generativa. Entonces, a nivel latinoamericano observamos un nivel de adopción alto. De hecho, somos el tercer mercado a nivel mundial en descarga de aplicaciones de inteligencia artificial generativa, lo que es mucho. Ahora, si lo comparamos con la proporción de inversión privada de inteligencia artificial en Latinoamérica, estamos alrededor del 1%. ¿Qué nos dice eso? Hay una gran demanda, pero la inversión no está respondiendo, no está viendo este fenómeno y estamos perdiendo oportunidades. A nivel de academia, a nivel de investigaciones también estamos bien bajos. Brasil, México, Colombia son los países que lideran.
Brasil, por sobre todo, tiene más de la mitad del porcentaje de investigaciones, de investigadores activos, consistentes y participantes en conferencias además. ¿Qué nos dice eso? La capacidad de la investigación de los países nos habla directamente en cómo eso se traduce después en innovación y en un mayor desarrollo. Por lo tanto, es tremendamente importante y tremendamente necesario que la investigación, ponerle más énfasis a la investigación. El viceministro lo contaba ahora un poco sobre como los pasos a seguir de cómo promover el desarrollo de la inteligencia artificial. Primero está el talento a nivel alfabetización, después vienen los diferentes a nivel profesional y profundización, y también la academia, la investigación es algo tremendamente necesario para fomentar. Nos dimos cuenta de algo muy interesante el año pasado y empezamos a ver qué relaciones habían entre los diferentes subindicadores y que nos pudieran entregar más información respecto al estado de la inteligencia artificial en Latinoamérica. Y nos dimos cuenta, haciendo estas correlaciones, en que el emprendimiento en inteligencia artificial en la región depende más de un entorno que lo promueva a nivel de regulaciones, a nivel de apoyo, que de una industria más desarrollada. ¿Esto por qué es interesante? Porque a nivel de Latinoamérica y el Caribe son 3 países los que tienen industria sólida: México, Argentina, Brasil. Por lo tanto, quedaría muy grande la brecha para los demás países. Y lo que aquí que nos dice es más interesante el entorno y cómo se está promoviendo que el tamaño de la industria. Decidimos también, hay muy pocos datos sobre el impacto de la inteligencia artificial a nivel del ecosistema. No tenemos datos todavía de la energía que están usando, de los recursos que se están usando, el impacto que están haciendo a nivel social. Pero lo que sí empezamos a ver y quisimos mapearlo es cómo los data centers están siguiendo planes sustentables en su implementación y cómo la industria de los data centers se está haciendo cargo de eso y lo están tomando como algo estratégico. Es algo que está muy inicial. Destaca Colombia, Ecuador, Brasil, Chile, pero todavía hay mucho que hacer. Sobre participación, sobre género, también tenemos menos del un cuarto o el 25% de las mujeres en investigación femenina, y que también habla de un grupo de la sociedad que todavía no está siendo parte de esto y que es importante que se sume. Ya como para terminar, el código abierto es una oportunidad para Latinoamérica y el Caribe. Nosotros lo confirmamos y le damos fuerza desde la TAM-GPT. La TAM-GPT es un modelo de código abierto. Y nosotros lo que hicimos con esto, con datos de GitHub, fue entender cómo estaban trabajando los desarrolladores a nivel de Latinoamérica y el Caribe, entre quienes estaban colaborando. Y este mapa, que más bien parece como un telar, pero es un esquema, nos muestra cómo los países están colaborando entre sí a partir de los modelos que están, o de los códigos que están disponibles en GitHub. Entonces, y hay mucho movimiento, lo que es tremendamente interesante y una oportunidad para la región, como el código abierto puede ser algo que debiéramos desarrollar más y a nivel colaborativo. Aquí está pueden descargar de acá el índice. El documento es un documento grande, pero también tiene partes. Hay unas fichas país, que son un detalle de cómo, de una síntesis de lo que está pasando a nivel de cada uno de los 19 países. Nosotros los invitamos a trabajar con eso. También están los casos de estudio para que trabajen. Nosotros, una vez que entregamos el índice, la idea es que empiece
que eso tome vida propia. Por ejemplo, estamos trabajando con un desarrollador de Costa Rica que está súper interesado y está, a partir de los datos del índice está desarrollando más cosas. Hoy día en la mañana hablábamos también con gente de acá, de una universidad, que quieren desarrollar un índice a partir de datos del índice. Entonces, como también trabajamos colaborativamente y nosotros siempre estamos dispuestos e interesados en fomentar que eso pase. Nosotros mismos, desde Lilia, sacamos datos de otros estudios. Entonces, es una rueda que nos interesa que funcione porque solo nos hace bien y entrega cosas positivas. Ya para ir cerrando, lo interesante, o lo que quiero que se queden con esto, es como el rol articulador que cumple el CENIA. Si bien somos de Chile, nos esforzamos cada día en poder trabajar a nivel latinoamericano, el impulsar acciones a nivel de Latinoamérica y el Caribe, el crear redes, el trabajar. Lo hemos confirmado que funciona muy bien desde el índice, en el cual tenemos este equipo de trabajo con personas tremendamente capaces, que nos ayudan y entre todos vamos desarrollando esto. La TAM-GPT es otra demostración de lo mismo. Un modelo de lenguaje desde Latinoamérica con datos latinoamericanos solo es posible si se hace en conjunto, a nivel colaborativo. Entonces, creemos que es posible posicionar a Latinoamérica como un actor relevante en el avance de la inteligencia artificial si trabajamos a nivel colaborativo. Muchas gracias y sigamos en contacto.